Matemática, octavo grado. Teoremas sobre triángulos isósceles y equiláteros. Bien, voy a ver si lo que he notado es cierto, al menos para estos triángulos que tenemos aquí. Vamos a ver, este triángulo de aquí, en este ángulo mide 45 grados. Me voy a asegurar si estos dos ángulos son iguales, vamos a ver. Este otro de aquí también mide 45 grados. Y lo que yo creo que va a pasar es que los lados opuestos, este y este, tienen que ser iguales. Vamos a ver si lo comprobamos con el compás. El compás nos ayuda a guardar las medidas de los lados, así que nos va a servir bastante. Por ejemplo, este lado, con el compás, pues me da esta abertura. Vamos a ver si el otro lado del triángulo mantiene esta abertura. Lo pongo aquí en este vértice y también yo creo que sí, se cumple. Pues es mi observación ahorita que estos dos ángulos son iguales y estos dos lados también. Vamos a ver. Wendy. ¿Qué estás haciendo, Hola. Eric? Fíjate que está notando algo bien interesante. Pero me voy a sentar. Sí, siéntate. Fíjate que vaya. Aquí tengo 3 triángulos para terminar de comprobarlo. Pero te voy a contar un poco. Yo he notado que cuando tenemos triángulos que cumplen lo siguiente, que sus dos ángulos, que tienen dos ángulos iguales, por ejemplo, este es igual a este, mira. Ajá. Entonces he notado que lo que se cumple es que sus lados opuestos, es decir, este de aquí y este de aquí, son iguales. ¿En serio? Sí, ¿Cuántas veces has visto eso? pues lo he notado y lo he comprobado con 2 triángulos. ¿Dos triángulos? Sí, me faltan mucho, ¿verdad? Es que es un poco extraño, pero... No a me ver. crees, creo que no me crees, va. Sí, me gustaría verlo. ¿Qué tal si compruebas tú con uno de los que tenemos aquí? ¿Cuál me vas a dar? Comprueba con este de en medio, mira. Midamos los ángulos primero para que veas que no te miento, que son iguales. Veamos este de aquí primero, más o menos mide como 70 grados. Ajá. Bueno, para que veas que no te miento, este otro de aquí tiene que medir lo mismo, ¿verdad? Entonces, Pero la escala inicia del transportador ajá, desde cero, desde siempre. cero. Entonces, 70 también grados. 70. Va, no te Vale. miento en eso y ahora Hasta ahí estamos ajá, bien. comprueba que Iguales, Ujú. ahora vamos a verificar que los lados Sí. opuestos también son son iguales. iguales. Bueno, Ujú. comprueba, a ver si se cumplen eso. Vaya, te iba a pedir el tuyo, pero ya vi que tengo uno por Tienes aquí. uno por ahí. Entonces, Vamos. usamos el compás porque nos sirve para guardar las distancias. Así es, para trasladar la medida de Ujú. segmento. Muy bien. Entonces lo coloco tal cual el largo del segmento. Ajá. Ya no toco la medida y lo voy a colocar en el otro lado para ver si es cierto. Y Oye, Eric, mira, sí, ¿verdad que sí? tenías razón. Pues yo creo que Este se lado cumple. y este son iguales. Sí, fíjate que es bien interesante porque digo yo, si veo un triángulo que tenga dos ángulos iguales, sus lados opuestos tienen que ser iguales. ¿Qué tal si comprobamos con el último que tenemos ahí para que no se quede solito? Vamos a poner acá. Este también es Yo te voy a isósceles. ayudar a detener la Bien, página. lo vamos a Tú lo vas a comprobar medir. que es isósceles. Vamos a ver. Mira, más o menos 62 grados por ahí. Y este de aquí, Tendría que medirlo. si mira. empezamos de por aquí, 60 y... sí, sí, 2 sí, grados. sí. Va, es isósceles. Ahora te tiene que cumplir otra vez, bueno. Que los lados opuestos Ajá. son iguales. Bien, Es decir, este lado debe ser igual a este lado. vamos a ocupar otra vez el mismo método. Pondré pues acá y acá. Y yo te ayudo. Ajá. Y ahora con esa misma distancia voy a trasladar al otro Para comparar. vértice de aquí. Mira, Oye, sí. ¿verdad? Se mantiene. O sea que a Eric le ha funcionado esto 3 veces. Sí. Wendy, ¿crees que esto se pueda cumplir para todos los triángulos? Pues para todos los triángulos, no lo sé, pero tenemos varios casos en los que ha funcionado.
Y en matemática es usual, bueno, los grandes matemáticos y los matemáticos de profesión se dedican a la demostración de algunas cosas que parece que se cumplen, pero hay que hacerlo para cualquier caso general. Sí, porque en matemáticas, aunque se cumpla para algunos casos particulares, no podemos asegurar que se cumple para todos los triángulos, por ejemplo, en general. O sea, sin una demostración no podemos decir que se cumpla para todos. ¿Y sabes qué, Wendy? Ajá. Esta clase vamos a hacer una demostración justamente de esta observación que acabamos de ver aquí. Muy bien, entonces vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Bien, chicos, así que acompáñennos a la pizarra. Y sabes, lo importante es que vamos a dejar algunos consejos también para los chicos a la hora de hacer demostraciones, porque en esta unidad vamos a tener que hacer algunas demostraciones. Así que muy atentos para ver cuáles son los pasos que ustedes deben de seguir para hacer una demostración. Bien, lo primero que vamos a hacer ahorita es escribir el problema que tenemos. El problema inicial. Sí, porque fíjate, con esta observación que hemos hecho tenemos que aclarar bien todas las cosas que hemos visto y lo que queremos demostrar. Así es, y es importante tener claro qué es lo que vamos a demostrar. En primer momento lo vamos a escribir tal cual lo hemos estado platicando con Eric. Bien, entonces lo primero que te dije, Wendy, cuando estábamos observando los triángulos, es que la medida... Sí, la medida de los ángulos. es igual. Entonces voy a escribir eso primero. Vamos a tener la medida, vamos a tener aquí la medida de dos ángulos. En este caso, B y C. La medida de dos ángulos tiene que ser igual. Es igual. Entonces, ¿qué tiene que pasar, Wendy? Pues de momento ha pasado que los lados opuestos a esos ángulos son iguales. Y lo voy a escribir aquí abajo. Es decir, la longitud. Sí, cuando estamos hablando de lados de un triángulo, hablamos de longitud. Entonces, la longitud de los lados opuestos. De los lados opuestos son iguales. Es igual. Es igual. Y es importante aclarar que son los lados opuestos, es decir, el opuesto a este ángulo es este y el opuesto a este es este. No estamos ahorita tomando en cuenta este lado de aquí. Bien, Wendy. Entonces hay que hacer una demostración. Y ahí viene el primer paso para hacer nuestras demostraciones y que tienen que estar atentos ustedes, chicos. El primer paso cuando tenemos que hacer una demostración es identificar cuáles son nuestras hipótesis y cuál es la conclusión. Es decir, las cosas que tenemos y a qué queremos llegar. Eso es muy importante porque de alguna manera nos permite identificar cuál es el camino que vamos a seguir y a lo que queremos llegar para lograr nuestra demostración. Muy bien, bueno. Entonces, creo que podemos anotar eso primero, fíjate. Creo que lo podemos anotar por aquí. Si te parece, por aquí vamos a poner las hipótesis. Y para eso he traído un cuadrito especial por aquí para que nos recordemos siempre que aquí en esta parte van a ir las hipótesis. Más o menos por ahí vamos. Pues esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo creo que los chicos lo van a ver un poquito por abajo, pero está bien. Ellos nos comprenden. Vamos a ver. En las hipótesis, ¿qué vamos a escribir? Pues preguntémosle a los jóvenes, ¿cuáles creen que son nuestras hipótesis en este problema? Es decir, ¿qué cosas tenemos como garantizadas o la información que se nos ha proporcionado? Ajá, muy bien. Yo sé que están pensando en lo que dijimos con Wendy, los ángulos. Los dos ángulos son iguales. Es decir, y lo voy a anotar aquí, Wendy, esta parte de aquí del problema. La medida de dos ángulos es igual. Esa es nuestra hipótesis. Pero la tenemos que escribir de forma matemática. ¿Y cómo escribimos eso de forma matemática? Pues podemos usar un igual, porque estamos diciendo que son iguales. Y tenemos que usar la notación de ángulo, que también ya la vimos. En este caso, este ángulo de aquí se denota como el ángulo ABC. De esta forma. El ángulo
ABC. ¿A quién va a ser igual? Pues tiene que ser igual por lo que hemos hecho a este ángulo de aquí. Que lo vamos a escribir como B, C y A. y A. Entonces es igual al ángulo B, C y A. Eso es justamente la notación, pero pues con la figura nos recordamos que estamos hablando de estos dos ángulos. Bien, Eric, pasemos a la hipótesis. Bueno, ya tenemos la hipótesis, pasamos a la conclusión. La conclusión, sí. Vamos a ver, la conclusión, bueno. La conclusión, ¿cuál tiene que ser? A ver, pásame mi figurita porque tú pusiste ahí una figurita. Y pégala por ahí. Pues la conclusión es la otra parte de lo que queremos demostrar, que es la longitud de sus lados opuestos tiene que ser igual. Aquí levemente. Sí, muy bien. ¿Y cuáles son los lados opuestos? Pues este de aquí, que es AB. AB es un lado opuesto. Y el siguiente lado opuesto es AC. AC. Sí, muy bien, Wendy. Entonces, estos deben de ser iguales. Esto es lo que queremos demostrar. ¿Cómo lo hacemos, Eric? Muy bien. Ahora hay que ocupar cosas que pues ya hemos visto. Fíjate que para demostrar que esos dos lados fueran iguales, pues podríamos ocupar algún concepto que ya sabremos. Por ejemplo, ¿qué estudiamos en la unidad anterior? Pues la congruencia de triángulos. Pero para buscar una congruencia de triángulo necesito dos triángulos. Ahí solo tenemos uno, pero hemos visto, podríamos por ejemplo trazar la bisectriz. Que incluso estuvimos trabajando en la clase anterior. Si trazamos la bisectriz de este triángulo, pues se nos formarán dos triángulos y ahí podemos ocupar la congruencia. Así que lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver, bueno. Es decir, la idea que tenemos ahorita con Eric es para demostrar que esos lados son iguales, utilizar la congruencia de triángulos. Sí. Vamos a intentar construir dos triángulos y al descubrir o garantizar que son congruentes, entonces podríamos garantizar que estos lados son iguales. Y ese es el segundo paso. Tenemos que escribir las ideas que tenemos para nuestra demostración. Con Wendy ya la dijimos, pero no la vamos a escribir. Ustedes pueden escribirla, ¿sí? Bien, Wendy. Entonces ya estamos en la parte de solución. Vamos por ahí coloca Eric el icono. Tenemos la solución del problema. Vamos a ver, Wendy. Vaya, queremos demostrar que esos dos triángulos son congruentes y así vamos a garantizar esto. Sí, muy bien. Vamos a ocupar algo que ya sabemos, Wendy. Por ejemplo, voy a denotar aquí como D el punto donde la bisectriz intersecta al lado BC. En ese caso, si tomamos este triángulo de aquí, ¿cómo son la suma de sus ángulos? Eso es muy fácil. Hemos visto que suman 180. Es decir, bueno, si tomamos el ángulo, vamos a escribirlas. Si tomamos este ángulo de aquí, ABD, el ángulo ABD más el ángulo BDA. BDA. Y ustedes, chicos, sigan en casa cómo vamos escribiendo los ángulos. BDA más el otro ángulo de arriba, que sería el DAB. Más el DAB, todo eso, bueno, todos esos tres ángulos nos tienen que sumar 180. 180 grados, porque estamos hablando de un triángulo. Y mira, Wendy, nos vamos a interesar por este ángulo de aquí, mira. Este que te voy a señalar aquí. ¿Sabes por qué? Porque si lográramos demostrar que este ángulo de aquí es igual a este de aquí, podemos ocupar un criterio de congruencia. ¿Cuál criterio crees que va a ser? Pues sería el de ángulo, lado común y ángulo. Entonces, Wendy, vamos a buscar BDA aquí. Mira, estamos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a despejar BDA y vamos a ver a quién es igual. De acuerdo. Bien. Despejemos. Si despejamos BDA, va a ser igual a 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos, que es el ABD más el DAB. Muy bien. Ahora, fíjate que si nos observamos en este ángulo, el ABD, ¿sí? Es este de aquí. ¿A quién era igual este de aquí, Wendy? Será igual por hipótesis al ángulo BCA. BCA. Solo que en este caso pues podríamos sustituir entonces ABD por el ángulo BCA. Como dijo Wendy, son iguales
pues esa era nuestra hipótesis. Ahora estamos utilizando. Bien, veamos el otro ángulo, el DAB. DAB es este de aquí, mira. Este de aquí. ¿A quién es igual este ángulo de aquí? Es igual al otro, al DAC. Lo vamos a escribir entonces. DAC. Entonces, básicamente podemos sustituir esos dos ángulos por esos otros dos. Y siempre sería una suma y siempre sería a 180, le estamos quitando eso de aquí. Pero ahora quiero que observes algo. Los dos ángulos nuevos que tenemos son este de aquí y este de aquí. Y a 180 le estamos quitando esos dos. Eso significaría que nos queda el ángulo ADC. Sí, si a 180 le quitamos este y este, nos va a quedar este ángulo de aquí. O sea que todo esto es igual al ángulo. Lo voy a escribir, bueno, es el ángulo A, D y C. Y pues son por la igualdad, tienen que ser igual al ángulo B de A, que fue de lo que partimos, ¿no? Sí. Y pues este ángulo de aquí ya tenemos que es igual a este. Por tanto, podemos ocupar el criterio. Ángulo, lado, ángulo. Y como esos dos triángulos son congruentes, ahí sí tenemos garantía que el lado AB es igual al lado AC. Es decir, este de aquí es igual a este de aquí. Y hemos ocupado, Wendy, ya todas nuestras hipótesis y hemos demostrado el problema. Así que les dejamos de tarea que ustedes terminen de hacer esos apuntes y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.